Hola, ¿qué tal, estimados colegas, estimados galenos? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a ver un tema que en lo personal me trae mucha nostalgia, sobre todo porque nefrología fue uno de mis materias, de mis especialidades dentro de mis interna favoritas, porque créanme que esta especialidad tiene muchísima ciencia. Además de esto, me recuerda muchísimo a la Facultad de Medicina, me recuerda mucho a cuando rondaba por esos pasillos de mi universidad y que la verdad recuerdo con mucho cariño. Entonces vamos a ver el día de hoy un tema un poco más secundario de lo que sería nefrología. El tema estrella y principal, que ya veremos después en una clase per se, será enfermedad renal crónica y lesión renal aguda. Ese es el tema que considero que puedes no saber nada de nefro, pero a fuerza tienes que saber enfermedad renal crónica y lesión renal aguda. Todos los demás temas, tubulopatías, síndrome hemolítico urémico, las glomerulopatías, y en general todas las demás para cuestiones del ENAM, hay que saber solamente lo necesario. Y en este caso también entra de esas patologías secundarias. Entonces, en glomerulopatías vamos a enfocarnos sobre todo en clasificarlas, en saber cómo diferenciarlas y en saber los datos más puntuales de cada una de estas, ¿vale? Subdividí cada una de las glomerulopatías e incluso la metí en clasificaciones, que va a ser la forma en la que vamos a hacer el abordaje para el diagnóstico de cada una de ellas, pero para su entendimiento y para que no se les haga tan difícil, porque créanme que es un tema un poco complejo porque tiene muchísimas cosas y lo vemos muy a fondo, lo subdividí para que sea más fácil, ¿vale? Entonces vamos a empezar. Y empezando con lo que sea la definición, tenemos en cuenta que las glomerulopatías como tal son una afección directa al glomérulo, ¿sale? Acuérdense que el glomérulo pues básicamente es esta estructura vascular que se encuentra dentro de lo que sería esa cápsula de Bowman y proviene de lo que serían dos arterias, de lo que es la arteria aferente y finalmente sale por lo que sea la arteria eferente. Este espacio de aquí es vital porque a final de cuentas va a generar lo que es la filtración de la sangre para poder filtrar todos los componentes y gracias a esto pues se forma lo que es la orina. Se eliminen algunos productos de desecho a través de todo lo que es la nefrona, va a haber ciertos mecanismos de reabsorción y de excreción para poder permitir lo que se tiene que guardar, pues reabsorberlo y lo que se tiene que eliminar, eliminarlo en su defecto. Entonces, vamos a ver varios componentes que son muy importantes. En este caso, el defecto principal va a estar en el glomérulo y dado esto por mecanismos inmunológicos e inflamatorios, nos vamos a dar cuenta que muchas de las patologías tienen que ver con reacciones inmunológicas, formación de inmunocomplejos, pueden ser posinfecciones, pueden ser por patologías crónicas a nivel del sistema inmunológico, ya sea por ejemplo un lupus eritematoso sistémico, que es muy famosa la nefropatía lúpica. Entonces, todo esto va a desencadenar afecciones directos al glomérulo. Y más adelante vamos a ver que dependiendo del tipo de síndrome que cause, que puede causar un síndrome nefrítico o un síndrome nefrótico, vamos a darnos cuenta que lo que está afectado en este espacio que mencionábamos va a ser un poco distinto, ¿sale? Tenemos como la membrana de filtración, tres componentes importantes: el endotelio vascular, los podocitos y la membrana basal. Esto es muy importante porque a final de cuentas lo que va a estar afectado en todas estas glomerulopatías son estas estructuras, ¿vale? Dependiendo de si es síndrome nefrítico o si es síndrome nefrótico, vamos a ver que se afecta a diferente estructura o a diferente nivel de esta estructura, ¿vale? Justamente esa diferenciación fisiopatológica de qué es lo que se afecta es lo que va a dar las características clínicas del paciente con cada síndrome. Característicamente, y ahorita lo vamos a ver, el nefrótico, quiero que lo vayan recordando desde ahorita, se caracteriza por una proteinuria masiva en rango de síndrome nefrótico, que ahorita vamos a ver cuánto es. En característica distintiva del paciente con síndrome nefrítico, quiero que se acuerden de la hematuria, ¿sale? Yo sé que existen más datos clínicos de cada uno de estos síndromes, pero de inicio, si ustedes saben que uno tiene proteinuria masiva y si saben que uno tiene hematuria característicamente, van a saber diferenciarlos cuando vean inmediatamente alguno de estos datos clínicos y estén en el contexto de un paciente con una patología renal. Ahora, sabemos que entre cada podocito hay estructuras importantes que mantienen unido lo que serían estos espacios. Entre cada pocito, pues tenemos un espacio en hendidura, que es básicamente el espacio donde se va a filtrar. El endotelio que tenemos a nivel del glomérulo es un epitelio que está fenestrado, o sea, básicamente tiene hoyuelos. Obviamente esos hoyuelos no son tan grandes como los sinusoides hepáticos, porque recuerden que a través de los sinusoides hepáticos sí se filtran proteínas, mientras que a través del endotelio vascular renal, que es fenestrado, no se filtran proteínas, ¿vale? Características muy distintivas
negativas porque pues sabemos que también hay un colágeno tipo 4 que a final de cuentas es una proteína y tiene carga negativa, por lo cual repele a lo que serían las proteínas, ¿vale? Por ende, la cantidad de proteínas pues no se filtra a gran demanda. Evidentemente, si tenemos una lesión muy importante a nivel de la membrana de filtración, vamos a ver que uno de los datos clínicos que van a tener los pacientes va a ser el filtrado de proteínas, ¿vale? Cosa que característicamente sucede en estos síndromes, tanto en el nefrítico como en el nefrótico. Obviamente, en el síndrome nefrótico, la filtración de proteínas es mucho más alta que en el paciente con síndrome nefrítico, ¿vale? Ahora, quiero que recuerden también una proteína de anclaje, de unión, que se encuentra entre cada podocito, que será la nefrina y la podocina. Estas dos proteínas, recuérdenlas muy bien porque hay síndromes genéticos que pueden causar glomerulopatías donde pueden estar afectados tanto la nefrina como la podocina, ¿vale? Entonces vamos a adentrarnos al tema, ya sabemos la definición, ya conocimos un poquito de la fisiología a nivel de los podocitos, a nivel de la membrana de filtración, la cápsula de Bowman, el glomérulo. Ahora sí estamos listos para poder entrar a distinguir la clasificación de las glomerulopatías. Entonces, como datos puntuales e importantes, iniciando con esto, vamos a fijarnos en 5 cosas en cada una de las glomerulopatías. Primero, vamos a clasificarlas en primarias o secundarias. ¿A qué se refiere esto? Primarias aparecen de forma inesperada, sin ninguna patología de fondo, ¿vale? Secundarias tienen que ver con una patología de fondo. Y desde ahorita les voy mencionando, la principal glomerulopatía secundaria en México, más importante que tienen que recordar, es la nefropatía diabética, ¿sale? Vamos a darnos cuenta que tanto obesidad como este síndrome metabólico, diabetes mellitus, está muy asociado a un tipo de glomerulopatía que más adelante vamos a ver y que es muy importante, ¿sale? Además de esto, recordar el grupo etario porque es muy diferente las glomerulopatías que afectan a los niños y a los adultos. Por ejemplo, cambios mínimos es una glomerulopatía que es muy importante en la edad pediátrica, ¿no? Pero, por ejemplo, una glomerulopatía membranoproliferativa o focal y segmentaria es mucho más frecuente en pacientes un poco más adultos, ¿vale? Entonces, muy importante la diferenciación de inicio, síndrome nefrótico o nefrítico, según lo que causan, porque también podemos dividirlas según cómo es que se presentan. Hay algunas que son, digamos que comparten características de las dos, sobre todo nefropatía lúpica. Hay estadios de la nefropatía que sabemos que histológicamente tiene 6 estadios. Hay estadios donde tiene características de un síndrome nefrótico y hay características después en otro tipo de estadios que es más de síndrome nefrítico. Entonces no se preocupen por esto, simplemente recuerden cuáles son las más importantes. Si pueden diferenciarlas un poco, seguramente en los datos clínicos va a haber algo distintivo que nos ayuda a reforzar el diagnóstico y no solamente guiarnos por lo del síndrome nefrótico o nefrítico si es que tenemos duda en cuanto a eso, ¿vale? Ahora, el cuarto punto es ver el complemento. ¿Y esto por qué? Porque hay muchas patologías que consumen complemento. Entonces, por ende, vamos a encontrar como dato adicional en el caso clínico que tiene presencia de hipocomplementemia, ¿vale? Niveles de complemento bajos, ¿vale? Además de esto, vamos a ver un dato pivote que se va a encontrar en cada una de las presentaciones que yo les voy a ir mencionando sobre qué es lo que tienen que recordar en cambios mínimos, qué es lo que tienen que recordar en focal y segmentaria, membrana proliferativa, en cualquiera que vayamos viendo, yo les voy a decir un dato clínico específico, ¿vale? Entonces, clasificación primaria. Vamos a ver primero si son primarias o son secundarias, ¿sale? Primarias van a ser todas aquellas que ya dijimos, no dependen de una patología. Tenemos aquí, por ejemplo, la glomerulonefritis postestreptocócica, la glomerulonefritis proliferativa difusa, tenemos la glomerulonefritis rápidamente progresiva, muy importante esta porque llega a causar lesión renal aguda de manera abrupta, muy rápida. Enfermedad por cambios mínimos, focal y segmentaria, membrana proliferativa, la enfermedad de Berger, también conocida como nefropatía por IgA. Ahora, ¿por qué les pongo estas como en amarillo y un poco más resaltadas? La glomerulonefritis postestreptocócica, porque quiero que recuerden que es común en los niños, antecedente de infecciones faringias, sobre todo tienen estos pacientes, y es la principal causa de síndrome nefrítico en niños, ¿vale? Ahora, la enfermedad de cambios mínimos, también recuérdenla porque es hiperpreguntable. Esta recuerden que es la principal causa de síndrome nefrótico en niños, ¿vale? Ojo, nefrótico, ¿vale? Estreptocócica, nefrítico, cambios mínimos, principal causa en pequeñitos de síndrome nefrótico, ¿vale? La enfermedad de Berger también es muy importante porque vamos a ver más adelante que también se puede asociar un poco más en edades adultas a este tipo de síndromes, ¿vale? Entonces, pongan esas 3 como principales de las primarias que yo diría que de cajón tenemos que sabernos sí o sí para el nacional.
En cuanto a las secundarias, tenemos la nefropatía lúpica, también muy importante porque sabemos que muchos de los pacientes que tengan lupus van a debutar o incluso pueden desarrollar con el paso del tiempo a través de los años lo que es una nefropatía lúpica, pero la que sí o sí tenemos que recordar todos es nefropatía diabética, ¿vale? Esta es la principal en México, sobre todo porque pues en México las estadísticas de diabetes son muy altas, ¿vale? Tenemos el síndrome de Good-Pastor, que como sabemos el Good-Pastor pues está asociado a un anticuerpo que básicamente es antimembrana basal glomerular. Ya después veremos, este síndrome es muy interesante porque tiene daño tanto a nivel renal como a nivel pulmonar. Si nos ponen un caso donde hay hemorragia alveolar difusa y aparte hay daño renal, hay que pensar inmediatamente en que el paciente pueda tener un Good-Pastor. Un diagnóstico diferencial muy importante del síndrome de Good-Pastor es la vasculitis de Wegener, ¿sale? Estas dos comparten muchas características similares. La gran diferencia es que uno tiene un anticuerpo ante lo que es la membrana basal glomerular y el otro es un tipo de vasculitis muy diferente, ¿vale? Tenemos además vasculitis, sobre todo lo que son vasculitis que afectan a pequeño y a mediano vaso. Estas son muy importantes porque fíjense que de todas las vasculitis, las que afectan tanto a pequeño como a mediano, tienen afección renal. Entonces, si yo les dijera, acuérdense de dos muy importantes, la poliarteritis nodosa o también conocida como polangiosis microscópica y lo que será la granulomatosis de Wegener. Esta también se conoce como vasculitis granulomatosa, ya después veremos por qué. Y en una clase específica, obviamente, de vasculitis, y estas dos características y pivote de manifestaciones renales, ¿vale? Muy importante. Entonces, ya básicamente mencionamos lo más importante en cuanto a esta clasificación. Les di datos puntuales que tienen que recordar, no se les vayan a olvidar, ¿vale? Ahora, en cuanto a las hereditarias, que básicamente son las que no se incluyen dentro de primarias y secundarias, serían dos de importancia. Una, la que es característica de la enfermedad de Fabry, y dos, el síndrome de Alport. Primero, el síndrome de Alport, que básicamente va a ser una mutación que va a estar ligada a lo que es el colágeno tipo 4. En este caso, sabemos que el colágeno tipo 4 pues es una proteína que básicamente se encarga de formar la membrana basal de todos los epitelios. Entonces, a nivel renal, esto es muy importante porque si está mutado, pues básicamente ese epitelio fenestrado de los vasos sanguíneos de lo que era el glomérulo no va a tener un adecuado soporte y vamos a tener, pues evidentemente, daño renal. A nivel de microscopía electrónica, solamente quiero que recuerden algo. Vamos a tener un dato muy característico y que es pivote, que básicamente se ve una membrana que se ve en forma de rosario. Entonces, si ustedes ven esos clásicos como parches o rosarios en la microscopía electrónica, estamos ante lo que sería un síndrome de Alport, ¿vale? Pongo aquí los genes más comúnmente mutados porque la verdad es que son varios. Veo muy difícil que pregunten esto en el examen nacional, entonces riesgo, beneficio de aprendérselo, la verdad es que no es mucho. Yo les recomendaría, si tienen tiempo de aprenderse esto, háganlo. Es más importante que sepan que es una glomerulopatía hereditaria y simplemente eso, ¿vale? Que está mutado, colágeno tipo 4, ¿vale? Ahora, en cuanto a lo que sea la enfermedad de Fabry, la mutación es básicamente la alfa-galactosidasa A. El gen que está mutado es la GLA y principalmente está ligado a lo que es el cromosoma X. Por lo tanto, las mujeres son portadoras y los varones son los que lo presentan. Algo interesante es que ya cuando veamos el tema específico de enfermedad de Fabry, digo, porque enfermedad de Fabry es una enfermedad multisistémica, vamos a darnos cuenta que una de las principales características que tiene es que estos pacientes por lo general entran a diálisis peritoneal desde muy, muy pequeñas edades. Entonces, muy interesante esto porque la calidad de vida de estos pacientes, pues desgraciadamente, no va a ser muy buena, que digamos, ¿vale? Y algo importante que vi en el síndrome de Alport como en la enfermedad de Fabry, que les digo, ambas son glomerulopatías hereditarias, vamos a tener que ambas están muy asociadas a la forma hereditaria, según estos patrones mendelianos, a lo que es ligado a X. Por ende, la mayoría de veces que tengamos una pregunta de una glomerulopatía hereditaria, nos van a preguntar en el contexto de un varón, ¿vale? ¿Por qué? Porque sabemos que las mujeres, al tener dos cromosomas X, tienen uno de respaldo que digamos que las protege. Y los varones, pues no, ¿no? ¿Cuál sería la única forma en la que las mujeres podrían presentar este tipo de enfermedades? Pues bueno, si tenemos un mosaicismo, como en una paciente con síndrome de Turner, que sabemos que se caracteriza por solamente un cromosoma X, ¿sale? Una monosomía. Entonces, muy importante, recuerden esto, no se les vaya a olvidar.
En cuanto a lo que sería el síndrome nefrótico y nefrítico, eso también lo pongo porque sabemos, y como bien les dijo desde un principio, vamos a regresarnos, ya las clasificamos en primarias y secundarias, que básicamente es esto de acá, e incluimos las hereditarias, ¿vale? Ahora, vámonos entonces a cuáles van a causar síndrome nefrótico y cuáles van a causar síndrome nefrítico, ¿vale? Y ahí les va. El síndrome nefrótico y nefrítico, para aprender cuáles son las que son características de cada una, primero tenemos que definirlo para ver cómo es que se va a presentar. Entonces, el síndrome nefrótico, como bien ya les dije al principio de la presentación, se caracteriza por estados de proteinuria, y la proteinuria, que es característica en este caso, es masiva. En adultos va a ser arriba de 3.5 gramos día. Este es el valor corte que tenemos que buscar cuando nos pregunten una patología de glomerulonefritis. ¿Por qué? Porque en dado caso que tengamos este valor, vamos a pensar en todos los diagnósticos diferenciales de glomerulopatías que nos causan síndrome nefrótico, ¿vale? En niños es un poco diferente. Las proteínas en orina, para que sea masiva en niños, tiene que ser mayor a 40 miligramos por metro cuadrado entre lo que sería hora. O también podemos usar lo que es un índice, que es el índice proteína creatina, que este tiene que ser mayor a 2 miligramos. Incluso la GPC nos da la tira reactiva, que también se puede usar, que con 3 crucitas esto ya es indicativo, ¿vale? Como se están tirando muchas proteínas en orina, pues evidentemente a nivel sistémico, a nivel sérico, van a disminuir la carga proteica. En este caso sabemos que la albúmina es la principal proteína en nuestro cuerpo que produce el hígado, y pues lo que vamos a encontrar va a ser una clásica hipoalbuminemia, secundario pues obviamente a la proteinuria tan masiva que está viendo. Entonces la albúmina sérica tiene que estar en menos de 2.5 gramos sobre decilitro para considerarse que está baja, ¿vale? Muy importante, los niveles normales de albúmina rondan los 4 gramos sobre decilitro, entonces pues menos de 2.5 pues es muy importante. Clásicamente, si perdemos proteínas va a disminuir la presión oncótica. Si disminuye la presión oncótica, lo que va a existir van a ser edemas, ¿sale? Clásicamente vamos a tener un paciente con edema de miembros inferiores, incluso lo que es este edema periorbitario clásico en los niños, e incluso pues datos de anasarca, ¿no? Que sería este edema generalizado en los pacientes. Y bueno, se preguntarán, ¿por qué se da el síndrome nefrótico y qué diferencia existe con la afección al síndrome nefrítico? ¿Por qué uno me causa proteinuria y por qué otro me causa clásicamente hematuria? ¿Vale? Que ahorita vamos a ver en el nefrítico que lo característico es la hematuria. Y lo distintivo, antes de avanzar con los siguientes puntos, es que en el nefrótico tenemos una afección directa a la membrana de filtración glomerular. ¿Se acuerdan que en la membrana de filtración glomerular, que es esta que tenemos aquí, clásicamente les decía yo que tenemos un colágeno tipo 4 que básicamente tiene carga negativa, y lo que hace es que al tener carga negativa, cuando llegan las proteínas al glomérulo, no permite que se filtren porque básicamente negativo con negativo se repele. Entonces, si tenemos una lesión a esa membrana basal glomerular que se encuentra ahí ese colágeno tipo 4, pues lo característico que exista es pérdida de la carga negativa, y por ende, ahora sí, las proteínas van a poder filtrarse, ¿vale? Eso evidentemente va a abrir los espacios. Hagan de cuenta que la membrana de filtrado glomerular es como una malla. Entonces, imagínenselo como si fuera estos clásicos tamices para cuando queremos colar las verduras o queremos así colar, no sé, el espagueti, quitarle el agua. Imagínense que es esa malla, y esa malla lo que hace es que los espacios, conforme van pasando las proteínas, que recuerden que las proteínas tienen alto peso molecular, esos espacios que tiene esa pequeña malla se van a ir haciendo más y más grandes, permitiendo más filtrado de proteínas, ¿vale? Evidentemente, también por la pérdida de la carga negativa que normalmente debería tener, ¿vale? Entonces, de inicio, eso. Y ahorita vamos a ver que en el síndrome nefrítico lo que está afectado, a diferencia del nefrótico, es el glomérulo, ¿vale? La afección capilar es mucho más importante allá. Por eso tenemos una hematuria clásica. Sabemos que los eritrocitos van clásicamente en lo que sería el vaso sanguíneo. El glomérulo es básicamente la prolongación de la arteria aferente que viene de la arteria renal, ¿no? Sabemos que tiene mucha segmentación. Entonces, por eso clásicamente tenemos hematuria en el otro, ¿vale? Ahora, terminando con las características del síndrome nefrótico, tenemos que aparte vamos a tener edema. Esto creo que ya no hace falta explicarlo porque básicamente ya hablamos sobre la presión oncótica y la pérdida de proteínas, que es lo que caracteriza. Y vamos a tener datos de hiperlipemia. Esto es muy importante. El hígado, ante ver que tiene una pérdida tan masiva de lo que sería proteínas, o sea, al bajar séricamente estas proteínas tan abruptamente, el hígado va a echar a andar mecanismos
para generar lo que es este recambio proteico más rápido, o sea, digámoslo, volver a crear proteínas mucho, mucho más rápido. El problema de esto es que varias de las proteínas que se generan junto con la albúmina es también lipoproteínas de baja y alta densidad. Y en este caso lo que sucede es que al haber ese cambio proteico tan rápido, el hígado va también a crear lo que son lipoproteínas de baja densidad y de muy baja densidad. Entonces, clásicamente vamos a tener un paciente que tenga LDL y VLDL altas, ¿sale? Eso es importante porque para un paciente con dislipidemia, pues va a ser muy, muy grave, ¿sale? Puede generar datos de aterosclerosis temprano. Entonces, muy importante, ya sabemos lo clásico del síndrome nefrótico. Ahora vámonos a lo que sería el síndrome nefrítico, sin antes mencionar que la clásica que ya les había comentado anteriormente, la clásica patología del síndrome nefrótico que tienen que recordar en niños es glomerulonefritis por cambios mínimos, ¿sale? Esta se la tienen que saber de cajón. Ahora, vámonos con síndrome nefrítico. Ahí ignoren aquí mi ortografía, mi error de ortografía. En esta, como bien ya les había comentado, tenemos lo que sería una afección directa al glomérulo. Sabemos que adentro del glomérulo, como ya les había dicho, van eritrocitos. Entonces, si se afecta este espacio, ¿qué va a haber? Pues básicamente va a haber el filtrado de eritrocitos. Por ende, vamos a tener una hematuria, ¿sale? Que esta puede ser tanto macroscópica como microscópica. Clásicamente, en los estudios de examen general de orina al microscopio, vamos a tener estos cilindros hemáticos, ¿sale? Que clásicamente se ven así por microscopía. Además de esto, tenemos proteinuria, pero ojo, es una proteinuria que está en rangos no nefróticos. Entonces, en adultos va a ser menor a 3.5 gramos en el día y en niños se puede tomar el rango como menos de 2.5 gramos día o menor a lo que sería el rango por hora, menos de 40 miligramos por milímetro cuadrado por hora, ¿vale? Entonces, básicamente con que se acuerden de eso, están del otro lado. Si tiene hematuria, es un síndrome nefrítico, ¿vale? Además de esto, hay hipertensión arterial. ¿Por qué? Porque la afección en la que estamos en este momento es una afección vascular, es una afección a vasos sanguíneos, al glomérulo, ¿vale? Además de esto, también puede haber edema. Clásicamente el edema se comparte en lo que sea tanto el nefrótico como en el nefrítico, entonces es una característica que por ahí puede estar ligada en ambas, ¿vale? Ya saben, proteinuria masiva, nos están preguntando un nefrótico, proteinuria no masiva más hematuria e hipertensión, nos están preguntando un síndrome nefrítico. ¿Cuál es la clásica patología que les dije que tenían que recordar en un niño con síndrome nefrítico? Exactamente, glomerulopatía post-estreptocócica, ¿vale? Recuérdenlo, esta es clásica de pacientes que tuvieron previamente un cuadro de faringoamigdalitis bacteriana y después de 2 semanas empiezan con datos de síndrome nefrítico, hematuria, hipertensión, un niño que se empieza a edematizar, evidentemente no va a ser normal y esto pues hay que referirlo a segundo nivel, ¿vale? Ahora en cuanto a que ya vimos las características de cada síndrome, tanto nefrótico como nefrítico, ahora ¿cuáles van a ser las clásicas patologías que tienen que recordar? En caso de un nefrótico tienen que recordar la glomerulopatía membranosa, la focalis segmentaria y la de cambios mínimos. Recuerden, cambios mínimos, característica y muy puntual del paciente con síndrome nefrótico y en niños, ¿vale? Recuérdenlo, aquí se los pongo de hecho. Niños, enfermedad por cambios mínimos, síndrome nefrótico. Adultos con síndrome nefrótico, clásicamente recuerden focalis segmentaria. Y ahorita nos vamos a dar cuenta que focalis segmentaria es muy importante en México, ¿vale? Sobre todo por una característica que es súper distintiva en nuestro país, ¿vale? En cuanto a lo que sería síndrome nefrítico, recuerden, en niños la más importante es glomerulopatía postestreptocócica y en adultos es la nefropatía por IgA, también conocida como enfermedad de Berger, ¿vale? La glomerulonefritis mesangial también se caracteriza por síndrome nefrítico, entonces nunca olvidar estas principales de acá abajo, ¿sale? Con que recuerden estas 4 ya estamos del otro lado para el examen nacional, vamos a saber lo esencial y literalmente con esto nos damos por bien servidos, ¿vale? Entonces, vamos a la siguiente clasificación, que sería ¿cuáles me causan hipocomplementemia? Clásicamente, quiero que recuerden estas 3. La nefropatía lúpica, así, en estrella de oro y así de que literalmente en grande, acuérdense siempre, recuerden que la nefropatía lúpica consume complemento, especialmente lo que sería el C3. Entonces,
Si preguntan por nefropatía lúpica, busquen inmediatamente hipocomplementemia, ¿sale? Evidentemente esto lo vamos a ir pensando conforme vayamos leyendo los casos clínicos. En cuanto a lo que sería glomerulonefritis postestreptocócica, sería la segunda, también muy importante, y la tercera, la membrano proliferativa. De aquí, solamente recuerden, lúpica y glomerulonefritis postestreptocócica, ambas consumen complemento, por ende, lo clásico es que encontremos hipocomplementemia, ¿vale? Ahora, muy importante, en el caso de lo que sería pacientes por grupo etario, vamos a tener clásico la división de pacientes. En niños, sobre todo, pues recuerden dos, ¿no? La enfermedad de cambios mínimos y lo que sería la glomerulonefritis post-streptocócica. Ahorita vamos a ver la diferencia que tiene con la postinfecciosa, ya que se puede tomar que es lo mismo y sí, o sea, la glomerulonefritis post-streptocócica está dentro de las glomerulopatías que son agudas postinfecciosas, ¿vale? De hecho, la más frecuente de estas es la post-streptocócica, pero ahorita vamos a ver que tiene muchos más diferenciales porque no solamente lo que es el streptococos causa esto, incluso el virus de la hepatitis pueden tener cierta afección por lo que es la afección renal y causar también algunas glomerulopatías. Igual, el virus de VIH también se asocia a un tipo de glomerulopatía, ¿vale? Además de esto, en pacientes un poco más grandes vamos a tener datos puede ser enfermedad de Berger, podemos tener glomopatía mesangial, focal y segmentaria, la rápidamente progresiva. Esta clásicamente, recuerden lo que les dije, son pacientes que rápido desarrollan lesión renal aguda. Más de 65 años, quiero que clásicamente recuerden las vasculitis. Recuerden, principalmente las que afectan a mediano y a pequeño vaso, ¿vale? Entonces, muy importante. Y ahora sí, vámonos a ver cada una de estas enfermedades.